Queridas fabulosas, qué bueno que están con nosotras el día de hoy. ¿Cuántas preguntas, creencias limitantes, temores, cuestionamientos de todo tipo tenemos acerca de la menopausia? Quédense con nosotras porque vamos a ver este tema a profundidad. Adriana Páramo y nuestra queridísima Alejandra del Río, les damos la bienvenida esta semana, que de verdad es una semana importante, porque han de saber que el 18 de octubre es el Día Mundial de la Menopausia. Y por eso volvimos a invitar a una gran amiga, nada más y nada menos que Tania Martínez. Ya la vieron aquí con nosotros cuando presentó su libro de 50 a mis espaldas y a mí me importa un bledo, cosa que a mí también me importa un bledo. Ella es una mujer maravillosa con una experiencia bestial en estos temas, que nació en León, ha vivido toda su vida en Madrid y ahora viene a vivir a México, cosa que nos encanta porque vamos a hacer muchas cosas juntas. Y bueno, ella tiene un proyecto fabuloso que se llama Mujeres Meno. Para hablar de lo que serían los síntomas y la menopausia y qué procesos pasan las mujeres en esta etapa. Porque sí que es verdad que hay mucha desinformación y la gente no sabe qué es lo que le está pasando, muchas veces no asocia ciertos síntomas porque piensan que simplemente la menopausia es pues, sofocos o desarreglos, pero es un periodo mucho más grande y afecta a todas las mujeres, no por igual, porque cada una tiene unos síntomas, pero nos va a afectar a todas de una forma o de otra, ¿no? ¿cuál es el temor más grande que tenemos con respecto a la menopausia? Yo creo que nos vean y sentirnos viejas, ¿no? Es ese punto de tabú, que esa palabra implica ya que somos mayores, que no podemos seguir haciendo lo mismo, que nos vamos a ver con canas, que nos van a salir arrugas y que ya entramos en una fase, no sé, quizá a lo mejor también porque nuestras abuelas, nuestras madres, a lo mejor en este periodo, como se haya incrementado el periodo de vida de las mujeres, las veíamos de otra manera, pero es que ahora con 50, con 55 años estamos en lo mejor de nuestra vida, ¿no? Y es lo que tenemos que aprovechar y yo creo que es ese punto que nadie quiere reconocer que está pasando por esta etapa. Sí, porque tenemos experiencia, conocimiento, habilidades, una edad, perdón, muy buena para hacer muchas cosas y físicamente nos sentimos maravillosas. Entonces es importante que quitemos ese tema de esos miedos, porque viejos los cerros y reverdecen. No, fíjate que a mí me parece súper interesante todo esto, porque en realidad estamos muy desinformadas. O sea, característicamente, como que esta información no ha fluido como debiera de fluir y luego empezaron a salir todos los tabús que platicábamos en el podcast anterior, que si los estrógenos sí, que si los estrógenos no, que hay que tomar, sí, que si las hormonas, que si hay mil cosas, pero al final de todo esto realmente hay mucha desinformación porque sobre otros temas estamos como muy al día de lo que pasa, que no nos hablen de nutrición y de dietas porque todas somos expertas, pero sí, es increíble que un proceso natural por el que todas vamos a pasar esté como tan ignorado médicamente y que tengas tan poca información sobre lo que realmente está sucediendo en tu cuerpo, pero no nada más en tu cuerpo, también en tu mente, ¿no? Bueno, es verdad que con el tema de las mujeres siempre ha habido mucha desinformación en relación a determinados temas que solamente nos afectan a nosotros y que luego pues es que hasta la medicina nos ha abandonado un poco en cuanto a estudios médicos, estudios clínicos. Las pruebas hasta hace poco no se hacían con mujeres, ¿no? O sea, siempre se han hecho con hombres. Entonces yo creo que todo eso, junto con el estudio que comentabas del 2001, que directamente cuando se estaba haciendo un estudio con mujeres para estudiar el tratamiento de los estrógenos, una de las primeras conclusiones fue que tenía riesgo de propiciar cáncer. Ahí ya se paralizó todo, pero nadie se volvió a plantear casi hasta 22 años más tarde, o sea, hasta el año pasado, qué pasaba realmente con ese estudio y si era totalmente cierto o en qué condiciones se había hecho ese estudio. Y yo creo que ahí es parte de ese tabú y esa desinformación, porque a día de hoy solamente, por ejemplo, un 4% a nivel mundial de mujeres están tomando estrógenos. Que todo el mundo, cuando a lo mejor tiene ese miedo, esa reticencia de que, como escucha que el cáncer de mama pues es algo bastante propenso en las mujeres, no quieren incentivar ese riesgo. Y los últimos estudios lo que dicen es prácticamente lo contrario, que por supuesto hay que ir a un médico a informarse, sí, y a tratarse y a que te revise, claro. Pero lo que dicen es que aproximadamente casi un 90% se podría estar suplementando con estrógenos y progesterona. O sea, a ese nivel llega las últimas informaciones, pero la gente aún así, bueno, pues tiene miedo. Claro.
Yo creo que es fundamental que empecemos como voltearnos a ver con una mirada distinta. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, una Demi Moore que tiene 64 años y está perfecta. Vamos por ella. Una Jennifer López que está a los 50 y tantos, maravillosa. ¿Qué podemos decir de una Cher que no solo se ve espectacular a sus 70 y tantos años, sino que además tiene una pareja a la que le lleva, no sé si 35, 40 años por ahí? Empecemos a romper. Yo estoy segura que la parte emocional y lo preparadas que estemos para enfrentar estas circunstancias de nuestra vida es fundamental. ¿Cómo me siento yo frente a la vida? ¿Cómo está mi proyecto personal? Y cómo ese tema de las hormonas no permito que enganchen. Cuando yo digo, es que tengo ganas de llorar, llora, porque es un tema fisiológico, pero eso no quiere decir que lo tienes que enganchar con tu vida personal, porque entonces tu vida va a ser un pantano. ¿Cómo podemos hacer como ese paso de vernos de manera distinta y manejar nuestras emociones? ¿Cómo podemos ahí aplicar la inteligencia emocional? Bueno, es que yo creo que para poder aplicar la inteligencia emocional, lo primero que tenemos que hacer es aceptar, bueno, conocer primero y luego aceptar que estamos pasando por un proceso. Ya lo hablamos también en otro podcast, que es un poco como cuando pasábamos la pubertad y la juventud, ¿no? Antes tenemos que saber que estamos ahí. Y muchas mujeres se piensan que simplemente llegan a esta etapa cuando dejan de tener la regla. Entonces, a lo mejor si les pasa algo, empiezan, por ejemplo, con esta ansiedad o con estos temas emocionales alrededor de los 40, 42, ellos nunca lo vinculan con que es un proceso de que sus hormonas empiezan a reducirse y entonces su organismo pues intenta de todas las formas equilibrar ese cuerpo, ¿no? Y lo hace muchas veces pues intentando llorar o disparándote esa ansiedad que tienes dentro o queriendo hacer una cosa pero que no sabes muy bien cuál es la cosa que quieres hacer, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay que saber que en esa etapa, pues como cuando éramos jóvenes, vamos a pasar por un proceso que nos va a alterar incluso a nivel propósito de vida, a nivel qué es lo que queremos hacer, a nivel de estar más sensibles, pues a lo mejor más lloronas, y aceptarlo y también muchas veces pedir ayuda, ¿no? Que parece que siempre somos la superwoman, que no queremos pedir nunca ayuda de nada. O sea, si estamos pasando por una etapa en la que no nos encontramos a gusto con nosotras mismas, a lo mejor es el momento de ver pues, a un coach o ver a un psicólogo o hablar muchas veces con las amigas, porque también hay tabú incluso entre las amigas. O sea, no contamos o no queremos contar que estamos en esta etapa y cuando una de repente un día destapa y cuenta a lo mejor porque ya no puede más, todas empezamos a decir, pues yo también, pues a mí me pasa lo mismo, pues fíjate, pues tal. O sea, yo creo que se tiene que abrir un poco la conversación para que se normalicen todo lo que nos pasa en este momento de nuestra vida, porque oye, es una faceta y es normal. Y yo creo que todo lo que nos pasa se puede solucionar. Oye, ¿cuáles son los proyectos que tienen con Mujeres Meno? Pues los proyectos principalmente a día de hoy es divulgación, porque luego queremos empezar con otra etapa que sea más esa parte emocional que comentaba, porque es cierto que nos toca mucho. Nos sentimos como poco válidas, nos sentimos que estamos en una etapa que es lo que hacemos con nuestra vida, a lo mejor en el trabajo ya no nos llenan las mismas cosas, pero de primeras, esta primera etapa es sobre todo divulgación, porque bueno, aquí en México también, pero sobre todo en España, yo que vengo de medios de comunicación, la palabra menopausia es que, bueno, asusta y ni siquiera la poníamos en lo que era los artículos que se escribían en revistas femeninas. Ahora es verdad que hay un boom y empieza a hablarse de menopausia, pero yo creo que muchas veces se habla de menopausia también un poco a la ligera, ¿no? Entonces yo creo que también hay que buscar qué tipo de profesionales son los que pueden informarnos, los que pueden hablarnos de pues, los cardiólogos, los neurólogos, ginecólogos y hablar con criterio de qué pasa en esta etapa. Y luego sobre todo la parte emocional, porque es cierto que todas pasamos un momento en el que no sabemos qué hacer con nuestras vidas, ¿no? Cómo seguir. Fíjate que vamos a poner, perdón ahorita que les altere la conversación un poco, un video que yo creo que el momento para ponerlo sería ahorita, al momento en el que estén viéndolo las fabulosas, de 4 o 5 comunicadoras mexicanas, entre ellas Marta de Baile, que sacaron un video muy simpático, muy simpático que a mí me gustó y no me gustó. Me gustó porque evidentemente está llamando la atención al tema, pero no me gustó porque, aunque todas las cosas que dicen son ciertas, ¿no? Porque empiezan con
me duele la cabeza un día sí y otro también. Y se me tengo olvidan las menopausia, cosas y no puedo adelgazar, ¿no? Pero como en un tono muy agresivo y un poco recalcando esta parte que es la que a mí no me gusta de la percepción pública de la menopausia, ¿no? Que te vuelves histérica, ¿no? Ya. Y entonces eso como que lo sentí muy hacia el lado de me tienen que aguantar porque estoy pasando un proceso, yo ya los aguanté a ustedes de teenagers, ya ahora ni modo, ¿no? Pero no, o sea, yo pienso que hay muchas maneras de no llegar a ese nivel de histeria, pues evidentemente informándote, atendiéndote y tomando previsiones. Pero hay que verlo y hay que ponerle atención y hay que aplaudirles a estas mujeres. Entre ellas también esta chava de Mojo, ¿cómo se llama? Yolanda o esta... Montserrat Olivier. Montserrat Olivier, todas ellas están haciendo un papel muy importante. Uno, pues hablando en público de que están en la época de la menopausia y guapísimas todas. Claro, el vídeo era eso, que eran mujeres de 50 a 55 que estaban muy guapas, todas vestidas de blanco y que podían tener esos síntomas, pero que se las veía muy bien. A mí me parece que es un avance gigantesco. Nunca había yo visto algo así, la verdad. Nunca había, como tú bien lo dices, nunca había yo visto en medios que alguien hablara sobre el tema de menopausia. Un caso fundamental o una cuestión fundamental que a mí me gustaría hacer hincapié, Fabulosas, es que yo a lo largo de mi vida escuchaba cosas terribles de la menopausia, que te vas a volver loca, que no vas a poder parar de llorar, que te vas a envejecer, que no. Conoce tu cuerpo. Es fundamental que conozcas cómo te va a pasar a ti, porque quizá a las demás les pasaron muchas cosas. A mí jamás me ha pasado nada más que se detuvo el periodo y que de vez en cuando me dé uno que otro bochorno. Cada organismo es distinto, pero no tenemos que aterrorizarnos y decir, es que en la menopausia te va a pasar A, B, C. Tú no sabes lo que va a suceder. Por eso es importante, como bien nos decía Tania, que estemos reguladas por un profesional de la salud que nos pueda ir como acompañando en el camino un poquito antes de que nos toque. ¿Cuándo va a suceder? No sé. Puede ser, hay gente que desde los 35, 38, hay gente que hasta después de los 60 años le llega la menopausia, pero en realidad este proceso es que así como en un momento te llegó la pubertad y empezaste a tener un periodo menstrual, llega un solo día en que ese periodo menstrual se detiene y no pasa nada. No te hace ser distinta, no te envejece de un día para otro, no se está acabando el mundo. Es un día como muchos otros, pero es importante que si tu cuerpo está teniendo problemas, recurras a un profesional. Sí, luego a nivel tanto físico como a nivel emocional. Y luego lo que sí que es verdad, pero bueno, es que hay algunas pautas a lo mejor de estilo de vida que tenemos que modificar, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor empiezas a no poder dormir, empiezas a lo mejor a tener más ansiedad, pues a lo mejor lo que decían en el vídeo, pues que empiezas a engordar y justo en la parte abdominal, bueno, pues hay mecanismos, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor no es la dieta que seguías siempre, a lo mejor es otro tipo de dieta, a lo mejor con menos carbohidratos y más proteínas. O sea, yo recuerdo en nuestro podcast anterior, que por cierto, por aquí les vamos a poner la liga abajo, que justo nos decías, que igual me pasó a mí, que llegó un momento en el que tú empezaste a engordar y bla, 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 porque pues tu dieta y tu actividad física y X, Y, Z, pues la estabas planteando de la misma forma. Claro. Pero que solo fue un cambio completamente de la forma de tu alimentación, que no, por esto no quiere decir que te tienes que reprimir de comer algún alimento en particular o lo que sea. Todas esas dietas mágicas no sirven para nada. No. Pero me gustó mucho un consejo que nos diste y que voy a volver a repetir, que era ahora coman todo en lugar de en el plato grande, en el plato del postre. Y de verdad que no tienes por qué privarte de ninguna cuestión que te guste. Si te gusta comerte tu panecito con mermelada en la mañana, cómete tu panecito con mermelada. Y si subes de peso, ¿y qué? Ya, hubo un momento en que tú platicaste y dijiste una palabra mágica que es aceptar. O sea, algo fundamental para que yo pueda transitar por este camino es aceptar el proceso que estoy viviendo. Y si tú quieres seguir hecha un figurín, pues bueno, créanme que nuestra generación
fuimos las reinas de las dietas crash, ahora ya no las hacen tanto, pero la del helado de vainilla y el de no sé qué, y 3 días de matarse de hambre, y que si la ciruela, y que si no, vivimos así. Todas, sí, Hoy sí. las jóvenes no están viviendo ese tipo de situaciones. Pero, ¿y qué? Soy una persona que tiene una vida tan plena que ya hice, que ya torné. Yo no necesito demostrarle nada a nadie en este punto. Y si vivo un proceso de aceptación profundo, pues entonces mi vida va a ser feliz. Que es, yo creo, que a un punto donde nos gustaría llegar y que nos dijeras, Tania, ¿cómo puedo ser feliz en este momento de mi vida en lugar de estarme metiendo cosas en la cabeza que no son una realidad? Bueno, yo creo que tienes que darle una vuelta a cuáles son los objetivos o quién quieres ser de aquí a 20 años, ¿no? Porque a lo mejor hay condiciones que han cambiado. Hablábamos que en estas etapas suele pasar que tienes el nido vacío, si tienes hijos se te suelen ir tus hijos, muchas veces también se te van tus padres o incluso tus padres están enfermos, cambias de amigos, a lo mejor tienes los mismos de toda la vida, pero a lo mejor empiezas a notar que te apetece hacer otras cosas diferentes a las que hacías, o a lo mejor tenías una actividad pues muy estresante y decides que es el momento de parar y hacer otra cosa, o no, oye, puedes hacer lo que quieras, pero sí que es verdad que creo que hay un momentito en el que tienes que decir, vale, de aquí a los próximos 20 años, ¿cómo quiero estar? ¿Quiero disfrutar más de esas pequeñas cosas? ¿Quiero a lo mejor tener más esa parte espiritual? Porque lo que sí que dice todo el mundo es que en este momento en el que cambian las hormonas, también hay un momento de reencontrarse con nosotras mismas, ¿no? De mirar un poco hacia el interior y quizá lo que tú decías antes, no mirar tanto en lo que quieren que haga yo, cómo tengo que ser, la validación externa de los demás, ¿no? Yo creo que ahora viene un proceso más de esa validación interna nuestra, esa de sentarnos frente al espejo o frente a una hoja de papel y decir, a ver, de aquí a 20 años, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo quiero estar? Pues a lo mejor quiero aprender a ser feliz o quiero aprender a tomarme las cosas con más calma, no quiero estar corriendo todo de un lado para otro, quiero pues a lo mejor aprender esa cosa que no pude hacer cuando era pequeña o porque tenía los hijos o porque me desbordaba el trabajo. Entonces yo creo que sí que es importante por lo menos poner alguna meta a largo plazo y luego pequeñas metas que puedas ir gestionando a 6 meses o a 8 meses, a un año y que veas que puedes ir haciéndolo y cómo las puedes haciendo porque al final con 50 años, con 52 años, 55 años estamos a lo mejor de nuestra vida. Entonces es verdad que es una generación también que es una generación muy preparada, es una generación que hemos hecho muchas cosas y ahora, oye, pues a lo mejor podemos dedicarnos un poco más a nosotros y a buscar ese interior. Y yo creo que es fundamental abrazar ese interior, que también es verdad que nuestra generación, aparte de las dietas, ha sido una generación muy a lo físico, a lo estético. Entonces, también yo creo que esa parte de no aceptarla y no abrazar la menopausia es como que no queremos cambiar en esa manera más estética, pero también como que esa parte externa nos ha reprochado mucho, pues yo qué sé, las cirugías estéticas o muchas veces esos modelos de artistas que estaban tan operadas que tampoco tenían esa esencia de su persona, ¿no? Y yo creo que eso sí que lo hemos modificado. Sí, se inyectan tanto que se les va Que haciendo ya, la sí, pillow que face. todas, sí, son todas casi iguales, sino que justamente ahí es donde tenemos que ya que ver las cosas con atención, ¿no? Porque cuando veías a, no sé, a Cindy Crawford en la pantalla y decías, es que vamos a tener que matar de hambre para tener el cuerpo de esta mujer, o a Elle Macpherson, o X, Y, Z. Y con el tiempo vas viendo, pues, de estos grandes ídolos que teníamos de niñas, ¿no? Que de pronto ellas mismas están pasando por esos procesos, ¿no? Sí, justamente están en este momento ahora. Están en esta edad, ¿no? Y que de verdad, hoy por hoy son mujeres tal cual como todas, que están pasando por procesos de envejecimiento. Lo hablábamos cuando hablamos justo del tema sobre Paulina Porizkova, y hay un mundo de ejemplos de mujeres que ya aceptaron, que esa es justo como tú decías la palabra clave, ya aceptaron que estamos en un proceso que no es necesario verse como se veían antes, porque siguen siendo hermosas, seguimos siendo hermosas de la forma en la que nos veamos hoy. Y claro, hay que cuidarse, hay que verse bonitas, hay que arreglarse y hay que hacer lo que como uno también se para nuestra sienta autoestima, bien, ¿no? Muchas veces. Claro. Y además es tu imagen y yo creo que la imagen siempre hay que cuidarla, ¿no? Sí, además yo creo que si te encuentras bien, bueno, internamente seguro que proyectas también ese estar bien externamente, pero por ejemplo lo que hablabas del Macpherson o incluso, ¿cómo se llama la otra que has dicho?
Cindy Crawford. Cindy Crawford. Las dos han reconocido que tuvieron que ir a midlife coach, o sea, coach de estas etapas, para intentar asumir que su cuerpo no era el mismo y también para ver qué procesos debían cambiar, porque ellas independientemente ya reconocían que por supuesto no iban a tener el cuerpo que tenían cuando eran jóvenes, que no se encontraban bien internamente. Entonces que necesitaban pasar por ese proceso, también pasar a lo mejor por ese duelo. Y son mujeres, por ejemplo, en este caso, que eran pues, modelos y que seguro que tenían pues, una actividad bastante espartana, vivían de la estética. Entonces, claro, de repente llegas a un momento en el que tus hormonas te juegan una mala pasada y ellas tuvieron también que acomodar ese momento, a aceptarse y a poder seguir. Y de hecho, bueno, las dos hablan de, por ejemplo, de que cómo se tienen que cuidar o qué cosas tienen que hacer y todas valoran mucho esa parte interior. Todas ellas reconocen que han pasado por un proceso a lo mejor pues más de meditación, más de agradecimiento, o sea, de plantearse otros objetivos y otros retos a lo mejor más cercanos a ellas y menos al mundo en general, ¿no? A esa exposición física que tenían ellas. O sea, ellas ya son como el extremo, ¿no? Pero eso también nos pasa a nosotros en el día a día y en ese momento en el que siempre queríamos agradar o queremos estar bien o queremos que nos vean bien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí es un punto más de ver lo que quiere nuestro interior. Oye, sí, cuando empezamos a privilegiar el intelecto por encima del físico, porque es inevitable. No hay, digo, si uno va envejeciendo es porque tienes la gloria de seguir vivo y es un proceso por el cual vas a pasar. Hay gente que gasta enormidad de cantidades de dinero para tratar de permanecer joven y bueno que lo hagan, algunos lo lograrán, otros se irán deformando en esa dismorfia que les llega porque quieren ser más y más y más jóvenes. Pero ¿qué pasaría? Fíjate, si tú te aceptas a profundidad el proceso de tu vida que estás viviendo en este momento y dejas de ser esclava de esas cuestiones que nos fueron diciendo de niñas, de creencias y de todo, y nos empezamos a cuidar. Yo en alguna ocasión le dije a alguien, oye, yo quiero morirme saludable, y me dijo, ¿y eso cómo se hace? ¿No? Pues cuidándote, cuidando mucho cómo está tu cuerpo para que el día que tengas que decir, chao, ya me voy, vayas haciéndolo de la mejor manera, siempre privilegiando el intelecto, que es el que te va a ayudar en este proceso, al físico, que tarde o temprano, querida fabulosa, va a llegar una veinteañera que va a tener todo muy bien puesto en su lugar y que no va a vivir todas las desgracias que la gravedad nos ha traído, ¿no? Sí. Y no podemos estar en competencia con eso. No, claro que no, pero por ejemplo, es lo que tú has dicho. No es tanto, por ejemplo, intentar volver a tener esos cuerpos perfectos, pero sí un cuerpo saludable. O sea, si de repente empiezas a engordar, que llega un momento en el que ya empiezas a tener, bueno, pues incluso enfermedades, ¿no? Porque es verdad que la cintura abdominal que se nos empieza, esa grasa que se nos empieza a colocar, a lo mejor en estos momentos, si te descuidas y te dejas llevar, pues ahí sí que eres más propensa a tener enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas. O sea que yo creo que ahí es ese punto, ¿no? O sea, no tampoco para ser estéticamente perfecta, pero sí para estar sana y envejecer con salud y sanos. Nadie queremos enfermar. Claro, y estar cuidando que no tengas osteoporosis, claro. Que tus dientes estén bien, que tu vista también esté adecuada. Si tienes cataratas, vételas a operar, por favor, no te esperes un minuto más y revisar cada órgano, cómo está. Claro, es que el punto también de la bajada esta de las hormonas es que los estrógenos siempre actuaban como un efecto protector en nuestro cuerpo. Entonces, de repente, nuestro ángel de la guarda nos ha dejado un poquito tiradas, ¿no? Entonces, por lo que al final tenemos que revisarnos y ver qué es lo que está pasando dentro del cuerpo y yo creo que las revisiones, eso, cada año es importante. Hacer un poco un punto de situación de dónde está nuestro cuerpo, también a nivel físico y, por supuesto, a nivel emocional. Y escucharlo, porque es increíble. Yo he pasado por procesos difíciles de salud este año y las dos veces, en marzo y ahora que está otra vez ahí dándome lata cosas, siempre fue mi cuerpo el que me dijo como que hay algo que no está bien, ve y chécate, ¿no? Como que no te sientes, a ver, sin sentirte mal, ni ser una urgencia, ni nada. Tu mismo cuerpo sabe que es que el cuerpo tienes alguna cuestión que no está como en el rango normal, etcétera, y de alguna forma empieza como a hacerte el proceso de
empujarte, ¿no? Claro. Empujarte al médico, empujarte a hacerte unos análisis, empujarte a hacerte pruebas y ver qué es lo que tienes. Pero sí escuchen, por favor. No hay cambios repentinos en tu cuerpo que no tengan una razón. Si es que el punto muchas veces es que no lo escuchamos, que vives en este punto, que eres como el ratoncito dando vueltas y tu pobre cuerpo está como, hola, que estoy aquí, que está pasando algo, y tú sigues y lo achacas a lo mejor a la ansiedad, al estrés, y cuando no te das cuenta muchas veces es tarde. Y no generalicen, porque esa es otra. Sí. No, como a fulanita le dieron bochornos, es normal que a mí me den. No, como tuvo esto, también es normal que yo lo tenga. Entonces, no es normal. Cada cuerpo es diferente y cada tratamiento es diferente. Y sí hay que revisar exactamente y no normalizar algo que para tu cuerpo, para el tuyo, no es normal. Mencionabas hace un ratito que había que tomar nota y, bueno, Ale, con nuestro cuaderno, que todos tenemos que tomar nota, ¿no? De los cambios que se van haciendo, ¿cuáles serían para ti como los 5 o 10 puntos fundamentales? Que una vez que me estoy acercando, fíjense, no cuando ya llegué a la menopausia y me estoy sintiendo de la patada, si es el caso, sino una vez que ya estoy entrando en esa ruta, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que recurrir? ¿Qué es lo más importante que necesito observar para ir dentro de este proceso de una salud geriátrica, por llamarlo de alguna manera? Que eso es. Eso Digo, eso nos ha sonado fatal. Pues se oye fatal, pero... ¿Podrías cambiar el término? Bueno, tan amable. Un día estaba platicando con una amiga que es geriatra, ¿no? Y me dice, todavía no llegaba a los 50, tenía yo como 48, 49, por ahí estaba. Y me dijo, es que tú ya tienes que entrar en un proceso geriátrico. Y yo, ¿no? de pestañas y todo, pero es cierto, pues los bebés tienen al pediatra, el otro tiene a su médico de cabecera, pues nosotras necesitamos entrar en este proceso. No, yo lo dejo el ginecólogo. ¿Tú no quieres? ¿Tú no quieres? Como que eso del geriatra nomás sí me anda haciendo mucho ruido. Eso ha sonado duro, ¿eh? Sí. Ya esa aceptación, bueno. Otro de los problemas que hay, ahora te contesto a tu pregunta, es que no hay alguien que abarque la menopausia de manera integral. O sea, porque claro, yo creo que a lo mejor el geriatra, que a lo mejor es la persona, y ese punto en el que nos veía hasta ahora el ginecólogo, a lo mejor el ginecólogo también se queda corto. Menopauta. Sí, necesitamos algo que nos mire un poco a 360, porque es verdad que el ginecólogo puede mirarnos cómo está nuestro organismo, cómo están nuestros ovarios, nuestro útero y demás, pero luego incluso el tema de las hormonas suele ser un endocrino en el que te tiene que recetar el tema hormonal, a no ser que el ginecólogo se haya especializado justamente en el tema hormonal. Pero luego también está, pues eso, si necesitas a lo mejor alguien que te acompañe, un psicólogo porque a lo mejor tienes demasiada ansiedad. Luego también hay procesos de sueño. Lo primero que empiezas a detectar muchas veces es que no te levantas con la misma energía porque empiezas a tener problemas para dormir. Entonces, claro, al final tienes ese cardiólogo que te tiene que estar revisando. A lo mejor ese neurólogo si empiezas a tener determinadas tema de pérdida de memoria, que es súper normal, ¿eh? O sea, que son como 3 o 4 años que los tienes, pero luego vuelve a estabilizarse tu cuerpo, o sea, nuestro organismo... Dime que se vuelve a estabilizar. Ay, sí, por favor, ese tema es horrible. Se vuelve a estabilizar. Luego, andamos buscando palabras que sean sinónimos para lo que quiero decir, porque se me barren. Y es verdad, de hecho, la doctora Stalisa Mosconi descubrió que el cerebro de las mujeres cambia estrictamente cuando empiezan a bajar los estrógenos, y es un periodo como de 4 o 5 años, pero luego se vuelve a estabilizar y vuelves a ser tú. O sea, pues sigues estando como a lo mejor tan avispada o tan rápida como antes. Por el amor de Dios. No, lo único que tenemos que hacer también es, bueno, pues normalizarlo. Y luego, hombre, si es muy extremo ese caso, pues a lo mejor es ahí donde tienes que ir a ver para suplementarte con estrógenos. Porque dicen que con el tema de los estrógenos, si los tienes más o menos en una determinada franja, disminuyes esos episodios. Igual que, por ejemplo, disminuyes los sofocos. Que luego hay otras cosas, pues, si por ejemplo lo que tienes es falta de energía, pues a lo mejor te puedes suplementar con vitaminas, o si tienes más ansiedad, puedes ir a ver a lo mejor a ese psicólogo, a ese coach o a esa persona que a lo mejor te ayude, porque muchas veces al final es ansiedad y también es algo normal, porque también es una etapa desconocida, y como nadie te habla a lo mejor abiertamente o te hace este chequeo que decíamos, a ver, ¿cuáles son tus síntomas? Pasa por aquí y parece que estamos siempre esperando que nos den una pastillita o una receta mágica para todo, ¿no? Y yo creo que en este proceso es más lo que decía Ale,
el revisar cómo está nuestro cuerpo, cómo nos encontramos, si hay algo que chirría o hay algo que, pues es que no estoy igual de bien, llevo bastante tiempo que me olvido de muchas cosas o que a lo mejor no me levanto con energía, que no puedo dormir, pues a lo mejor le falta algo a tu organismo, a lo mejor te pueden faltar algún tipo de vitaminas, porque en este periodo vitaminas y minerales también se disminuye mucho, o a lo mejor es que necesitas, pues no sé, comenzar a hacer ejercicio o a lo mejor suplementarte con el tema hormonal, con estrógenos. O sea, yo creo que empiezan a pasar determinadas cosas en nuestro cuerpo que si no estamos como veníamos estando, ese es un motivo para buscar ayuda, ¿no? Por supuesto. Y otra cosa que es muy importante es que no nos vayamos por todas estas cuestiones que nos vienen diciendo de toda la vida y entonces estemos a la defensiva y básicamente ni siquiera te ha pasado nada y ya sientes los colchones, ya estás, porque la ansiedad te gana. O sea, Sí. Francamente la ansiedad te gana y de estar escuchando esto, pues de tus amigas y de tus primas y de tus hermanas y etcétera, empiezas tú también a generarte este estrés, que es lo peor que te puede pasar. Sí, porque al final yo creo que como hay mucho desconocimiento, estás un poco a la defensiva de a ver qué es lo que me pasa, cuándo me pasa y cómo chequeo. Pero en el fondo estamos como intentando validar que estamos ahí o que no estamos ahí, ¿no? Y al final, pues bueno, cada menopausia es un mundo. Yo no he encontrado mucha bibliografía. Tu libro es maravilloso y yo lo sigo recomendando. Búsquenlo. Es HarperCollins y es 50 en las espaldas y a mí me importa un bledo, de Tania Martínez. De verdad, búsquenlo porque es un libro que tiene mucha información muy padre y además con un enfoque como verdaderamente muy divertido. Hay que tomárselo un poco con gracia y con humor, ¿no? Todo lo que está pasando, porque al final si nos lo tomamos como que es algo... Si es que además vamos a estar 30 años, 20 años, 25 años en esta etapa, ¿no? Hay que buscarle también ese punto un poco divertido y, bueno, pasaremos por muchas fases. Hay días que lo llevaremos mejor y hay días que lo llevaremos peor, pero lo importante es seguir. ¿Cuánto dura la menopausia? A ver, en teoría la menopausia es lo que decía Un día. Alejandra, es un día, es realmente ese día en el que has dejado... El día más famoso del mundo, ¿no? Porque sería la menopausia, ¿no? Es porque son 12 meses sin el periodo, sin regla. Pero luego, claro, tienes 5 o 7 años antes esa perimenopausia en la que puedes tener algún tipo de síntoma o no tener absolutamente nada. Yo, por ejemplo, no tuve ningún tipo de síntoma. Lo que noté más es esa parte pues, que haciendo lo mismo o con las dietas o sin hacer ejercicio, pues engordaba mucho más y no había manera de volver otra vez a ser yo. Me notaba como muy cansada, muy pesada. Yo noté eso, y ahora bueno, estoy con reglas y reglas no un poco irregulares, pero tampoco he tenido sofocos, o sea que cada persona es un mundo. Y luego ya a partir de este día famoso en la menopausia, es esa posmenopausia en la que te vas a mantener casi hasta el final de nuestros días. Entonces hay gente que dice que esos 3 años después de ese día sigue aún notando determinados síntomas, pero luego ya tu cuerpo, sea con estrógeno, sea sin estrógeno, sea suplementándote o no, Se acostumbra. Se acostumbra. Al final nuestro cuerpo lo que busca es estar en equilibrio consigo mismo y entonces él intenta sacar de donde pueda esos recursos que necesita para seguir. Nos debes los síntomas, ¿no? Hay 89. Madre de Dios. Hay 89. Bueno, Te la puso venos barata. platicando algunos. Pero bueno, los más significativos, que más o menos casi tienen el 60%, es el tema del sueño, es algo muy importante. O sea, empiezan a partir de 42, 43 años, muchas veces lo achacan a ansiedad o el trabajo o a los niños, que suele pillar a lo mejor esta etapa o que están en la universidad o que se van de casa. Ese como es el punto que casi todo el mundo reporta. Y luego está el tema de los sofocos, que al final sí que es cierto que las estadísticas dicen que el 80% sufriremos sofocos, pero este sofoco puede ser una vez en la vida, no tiene por qué ser un periodo angustioso de sofocos. Y es más, muchas veces el tema de los sofocos lo relacionan incluso con tema cardiovascular, o sea que si de repente tienes muchos sofocos, sí que deberías ir a ver qué pasa con tus arterias, si hay algo ahí que pueda beneficiarse, o incluso también con una dieta muy ultraprocesada. Es decir, que todas esas cosas hacen peorar ese momento. Yo te voy a ese decir mecanismo. cómo es el bochorno, porque ese es el único que a mí me ha dado. De pronto estás así en tu vida diaria y todo, y sientes, así como cuando te acercas al boiler que se prende y te da el fogonazo, es como ese fogonazo interno, y sientes calor, empiezas a transpirar, de pronto se baja ese calor y te empiezas a congelar porque ya todo lo que transpiraste se vuelve a enfriar. Pero no pasa nada, es un segundito, es un momentito, no pasa nada y sigues con tu vida.
Sí, yo creo que muchas veces también la gente le tiene miedo al sofoco, ¿no? Por si te pilla a lo mejor en el típico momento, pues yo que sé, vas con una camisa blanca o vas con un vestido determinado, ¿no? A lo mejor que tengas esa sensación de que alguien lo pueda notar, pero también en nuestra época nos pasaba, yo que sé, con las compresas o el tampas Claro. y no pasa nada. ¿Y Antes qué? era un tabú y ahora, oye, Si tú lo lo dices, notan, oye, pues mira, ¿y qué? sí, me ha pasado Yo eso, ando tengo con un mi sofoco, abanico, el abanico. feliz por toda la vida. Y si lo notan, que digo, no pueden esperar que a los 60 años, digo, no haya yo pasado por ese proceso, ¿no? ¿Tú sigues teniendo muchos sofocos o es también esporádico? A veces depende, pero no crees que le hago caso, ¿eh? Y también de pronto por ahí al principio como que me daban ganas de llorar y yo les decía, perdonen ustedes, es un tema hormonal, lloraba, me limpiaba las lágrimas y seguía pues sí, pues ni modo que me vaya a dar vergüenza, hasta, ¿no? Sí, porque es que esta todos los altura de síntomas mi es eso, vida, esa ansiedad claro. o esa sensación de que tu organismo no está bien, ¿no? Entonces tienes ganas de llorar o tienes ganas de gritar, de tirarlo todo un poco por la borda, ¿no? Y eso también es otro de los síntomas Pero grita en el coche, grita en otro Grita. lado, no le Pues he de grites a tu decirles que una familia. amiga nuestra que vino hace poquito, Kenia de Santiago, Ajá. es una maravilla con evidentemente es una psicóloga muy calificada, con maestrías, etcétera, etcétera, pero es una maravilla con unas gotitas de Bach, con unas estas que son absolutamente naturales, que cuando traes esas ganas como que quieres ahorcar al mundo entero, empezando por tamaños, no vas a dejar a nadie vivo. Tus gotitas de flores de Bach, bueno, son una maravilla, de verdad, que te ayudan a regularte de una forma natural, porque yo soy enemiga de estar tomando y tomando y tomando pastillas. Sí, pero es verdad que los aceites esenciales, las flores de Bach, todas esas cosas van muy bien, para el organismo. Ya te volvimos a interrumpir. No, Sí. no da igual. Y vamos en el segundo. No. Habíamos hablado del tema del dormir, el tema de los sofocos. Bueno, luego también te pueden dar los sofocos incluso por la noche, ¿no? Que al final son sudores nocturnos, pero es un poco lo mismo. Que eso es otra de las cosas que puede ser un poco el círculo vicioso. Te da el sudor nocturno por la noche y es lo que te despierta y lo que te impide dormir y demás. Luego, falta de energía, sobre todo por las mañanas, esa sensación de que no te puedes levantar, de que no puedes con la vida. Y luego esa... Nada que un café express no pueda arreglar. Bueno, es que incluso hay veces que son 2 o 3 cafés expresos. Y entonces, otra de las cosas que dicen es que el tema de la cafeína con los estrógenos, pues es algo que tampoco luego cae muy bien. De hecho, por ejemplo, a partir de las 2 no deberíamos estar tomando cafeína. Esa si es una queremos... regla ya, ¿eh? Sí, yo antes esa la tomaba aplico, café todo el día y ahora ya después de la comida, olvídalo. Y yo puedo tomar café y no me pasa nada. Bueno, sabes que hay un gen que directamente regula si procesas correctamente el café o no. Con lo cual hay personas que toman café aunque lo tomes para cenar y duermes como un lironcito. Y otras que, por ejemplo, eso sí, lo toman más tarde de las 2, porque dice que el café lo que hace es estar 8 horas en tu organismo y lo que paraliza, no me acuerdo cómo se llama, una hormona que tenemos en el cerebro y entonces es lo que hace muchas veces que te impida dormir. Ok. Y luego, pues eso, síntomas, pues a lo mejor más raros, o sea, que a lo mejor no lo asocias con la menopausia. Bueno, pues por supuesto el tema de la hidratación, puede ser tanto hidratación de la piel como hidratación pues, vaginal o todo ese tipo de cosas, porque al final todo lo que serían las mucosas se secan más, pero desde el tema ocular al tema a lo mejor de las fosas nasales, incluso se nota mucho en la piel. Sí, luego el tema que tú comentabas también, el tema de los dientes, ¿no? A lo mejor ese chirriar o esa sensación como de dentera, pues puede ser también una consecuencia. Al final es un poco también la saliva, que tienes como menos flujo en la boca seca, la boca ardiente. Y luego también tema de articulaciones, puede que empiece a doler pues lo que es las rodillas o ¿cómo le llaman? El frozen shoulder, ¿no? Que directamente como que se te agarrota y no sabes muy bien qué pasa y qué no, y vas al médico y te miras y en principio no tienes nada especial. Y eso es un tema de los cartílagos y el tema de los estrógenos, como que te han dejado un poco tirada. Y ese es un como tema que no está lubricada, la articulación. Sí, al final es un tema todo de hormonal y también un poco de mucosas, ¿no? Que no está todo como tan con un flujo como tan líquido, tan jugoso como estaba hasta ahora. De hecho, bueno, parte de las arrugas también pasa por eso, ¿no? Porque al final nuestro colágeno no lo producimos en la misma cantidad. Y bueno, y a partir de ahí, pues, es que a mí no se me ocurre mucho más, pero es que, vamos, todo lo que te puede pasar más o menos en este proceso. En este video que te digo que vi que se le caía el pelo. Ah, bueno, el pelo lo tienes como más frágil, sí. La caída del cabello. Osteoporosis.
Bueno, eso Bueno, ya- sí, eso es como consecuencia ya de... Sí, la pérdida de la muscular. masa muscular es fundamental. Si tú sigues haciendo ejercicio, puedes ver videos de algunas personas que tienen 60, 70, 80 años y caminan perfecto. Si tú te dejas que la masa muscular, sobre todo que está en la cadera y en la espalda, se vaya perdiendo, pues te vas a encorvar, Sí. no vas a poder caminar de una manera adecuada y pronto pues se llega a una silla de ruedas porque no hay esa masa muscular que contenga todo lo que se necesita para caminar bien y mantener el equilibrio. Claro, sí, muchas veces también nuestras madres o nuestras abuelas, todo ese tema que siempre era bastante, por lo menos en España, bastante normal que hubiera roturas de cadera, era precisamente por eso, porque no habían incrementado esa masa muscular, porque en estas épocas no se solía recomendar Y hay hacer algo muy ejercicio. importante. Nosotras hacíamos ejercicio a lo bestia, ¿no? Y de pero cardio, sobre todo. aeróbico, cardio, Aeróbico. exactamente. Puro cardio, ¿no? Porque Puro se cardio. trataba de tener cuerpo perfecto, entonces era puro A cardio. quemar grasa. Sí, a quemar grasa. Pero en esta etapa de la vida lo que tienes que hacer ya es fuerza. ¿Por qué? Pues porque tienes que recuperar el músculo. A mí, dime que me haga la clase que me des spinning, soy feliz, pero ponme unas pesas enfrente. Pero es coger la rutina, ¿eh? Y Yo las odiaba bueno, también, y ahora no me importa. Ya les agarraste gusto. Ya les agarré gusto. Yo Es necesito verdad que la empezar a adrenalina la Es que expulsas por más eso. con el spinning o con un cardio Ujú. duro porque te da la sensación de que sueltas todo. Pero bueno, lo otro también tiene su punto. ¿Cierto? Pues no, y hay que hacerlo, Hay que ni hacerlo, modo, hay que pero eso hacerlo, se hay que los digo hacerlo. porque a mí me pasa muchísimo que llego al gimnasio y de repente corro hacia la clase de spinning y ya luego veo las pesas y digo, "Ay, ya hice ejercicio, ¿no?" Ya me la paso. Ya. Y viene otra vez. Es que No, esta es parte de la es mascota parte, del sí, programa. no pasa nada. No, además, ¿sabes qué pasa? El cardio incluso te lo recomiendan 1 o 2 veces a la semana como mucho, ¿eh? No deberías hacer mucho más de ese cardio a la semana. Y sin embargo, tres sesiones de fuerza es lo que recomiendan para que puedas incrementar el porcentaje de masa muscular. Yo lo hacía al revés, así es que ahora a cambia. cambiar. Y además la masa muscular va inversamente proporcional a la grasa. O sea, Claro, y no necesitas convertirte en la persona más musculosa no, nada. del lugar donde estés. Es simplemente tener tono muscular para que tengas agilidad también. Los estiramientos son fundamentales porque luego hay gente que dice, es que ya no me puedo estirar, ya no puedo levantar la pierna. Fíjense que ahora que lo dicen, yo acabo de pedirle a un gran amigo que se llama Sergio Ayala y te vamos a invitar ese día. Ah, vale. Que nos viniera a poner una rutina Ah, de fantástico. ejercicios, pero de fuerza, de pesa, de pesitas pequeñas, X con repeticiones, etcétera, que sean propias para mujeres de nuestra edad. Porque también luego vas al gimnasio y están haciendo unas barbaridades. A mí se me ocurrió meterme a una de estas cosas que es un 8W, ¿no? Que es un entrenamiento casi militar. Es como el Tabata este, ¿no? Ajá, se llama 8W porque es un 8-week training, Ah, ¿no? vale. Pero bueno, entonces pegaban unos brincos o sea, ibas subiendo, ya sabes, las cajas estas, y subiendo y bajando, y entonces otra caja, y otra caja, y otra caja, y ya estábamos brincando este tamaño, pues ahí te cuento que a la hora que caí, me desbaraté Es que los te- ligamentos claro, de es la que- rodilla como a la octava semana, a la octava clase, ¿no? Es que, claro, te puedes Hay que lesionar. tener un poco más de conciencia y no ser tan absolutamente locas como yo. Y sí buscar ejercicios que nos vayan muy bien. Algo que a mí me viene fantástico es la yoga. El yoga está muy bien también. Hombre, porque el yoga al final haces un montón de ejercicio de fuerza y luego tienes esa parte como No, y más los de respiración y los Los estiramientos. estiramientos son absolutamente necesarios para tu cuerpo, porque hay músculos que no estiras en todo el día, aunque hagas ejercicio, aunque camines mucho. Hay cosas que necesitas realmente darle su chance de alargarse y de oxigenarse de la forma adecuada. No, pero lo decía Adriana, es que si no al final cuando seas mayor Claro. no vamos a ser capaces ni siquiera de sentarnos y de levantarnos. Sí, necesitas esa para flexibilidad y levantarte esa del fuerza, sillón, claro. claro. Y no necesitas tener un gran presupuesto porque a veces No. el pretexto que ponemos No. es ¿y cuánto voy a gastar en un gimnasio? En YouTube puedes encontrar una cantidad, variedad De rutinas. de rutinas, de cuestiones para ciertas edades, cómo empezar de cero e ir subiendo, porque el cuerpo es tan maravilloso y funciona de una manera tan hermosa que, como bien dice Ale, pues si quieres de un día a otro subirte en una caja que está a esta altura, no lo vas a lograr, te vas a Madre romper mía. todo lo que tengas,
pero con base en la práctica y de acuerdo a tus capacidades, porque sí, ya tienes cirugías de columna y ya tienes algunas cuestiones, hay que tener mucho cuidado, pero si lo vas haciendo paulatinamente, tú puedes alcanzar una elasticidad y una masa muscular maravillosa que vas a decir, yo esto no lo suelto, porque es mi salud, es mi cuerpo y es mi bienestar para tener la fuerza, la alegría y el empuje para seguir adelante con lo que Es que además luego sigue. puedes hacer incluso ejercicios que tampoco sean de pesas, o sea, muchas veces incluso con tu propio peso, ¿no? O sea, muchas veces una sentadilla, son ejercicios que O sí las que ligas implican, estas o que las son ligas estas que puedes hacer. mucho más prácticas. Con que tengas en casa un juego de pesitas de no mucho peso, porque el chiste es hacer más repeticiones que peso. Sí, Unas ligas, un matcito para hacer yoga. sí. Y está, es que Básicamente, necesitas más. Y Ya hay está con tu pilates de cuerpo. pared también, Ah, bueno, en la pilates que de no pared. necesitas más que tu propio peso. Y aquí me gustaría hacer hincapié en una cosa, querida fabulosa. La vida va cambiando, el mundo se ha globalizado y vivimos en una circunstancia completamente distinta a la que nos presentaron cuando estábamos en la infancia, en la adolescencia y en nuestros primeros años de adulto. Los seres humanos necesitamos trabajar muchos más años porque vivimos más años y necesitamos tener ingresos para poder tener una vida cómoda y estar bien. Entonces, si cuidamos nuestro cuerpo, ponemos atención en todos esos cambios que vamos teniendo y los atendemos en el momento adecuado, vamos a tener la capacidad de tener esa vida feliz y maravillosa que deseamos de una manera holgada y no con todas esas limitaciones. No, y además ahora que lo dices, han empezado a salir unas estadísticas de porcentajes, por ejemplo, a nivel laboral de absentismo o de gente que deja el trabajo precisamente porque no se encuentra bien. Y claro, pues si vivimos más años y a lo mejor te limitan esa capacidad a lo mejor de generar incluso dinero, pues también es algo que va a repercutir negativamente en tu salud, ¿no? Entonces hay un punto en el que te tienes que cuidar para todo, porque al final quedan muchos años de vida. Claro. Pues sí, y otra de los asuntos que tenemos que platicar también es, ok, trabajo, ok, ejercicio, ok, médico, ya vamos haciendo todos nuestros checklists para de aquí en adelante. Otra cosa que tienes que seguir haciendo es seguirte estimulando intelectualmente. Sí. Leer, compartir con la gente que quieras todas estas cosas nuevas que aprendas, tomar clases de algo, ¿por qué no? De repente una clase de baile o una clase de cerámica o una clase de algo que te dé como, que te estimule y que te invite a hacer algo diferente en tu vida, siempre ayuda. Incluso hay gente que a los 60, 70, 80 años están graduándose de una carrera universitaria. Claro, Mi no han abuela lo podido. hizo, ¿eh? No hay Sí, límite, ¿eh? Claro, no hay límite. Mi abuela lo hizo, mi abuela tomó primero unas clasecitas de psicología y terminó estudiando la carrera y graduándose a los 70. Qué bueno. Y encima de todo iba a un hospital para enfermos mentales, que por eso empezó a tomar psicología, porque ya lo hacía como de una forma altruista, Voluntaria. pero se graduó y se convirtió en una profesional y estuvo yendo al hospital por 20 años, creo que dejó de ir antes de cumplir los 90. Pues es que al final casi es tener un propósito de vida o saber un poco qué es lo que quieres, ¿no? Seguro que ella, porque quería ir a ese hospital, empezó a ir a ese hospital, tuvo como la necesidad de hacer algo más, ¿no? Y yo creo que eso es bueno. Yo creo que le cambió mucho la vida y ella era una mujer, además de que hermosísima, de verdad admirable, ¿no? De esas señoras que ves en la calle y dices, qué bárbara que se hace, ¿no? Por la seguridad, por la tranquilidad, por la elegancia, por la forma de ver la vida. Yo creo que ahí es donde tenemos nosotros que empezar a enfocarnos, en ver la vida de una manera bonita y de buscar aquello que realmente nos apasiona. Y luego lo otro también es rodearte de un círculo que te apoye en eso, ¿no? Porque al final somos seres sociales, entonces lo que tenemos que evitar... Nosotras estamos rodeadísimas de un círculo de esos, llevamos 30 y tantos podcasts, casi 40, y con mujeres de nuestra edad fabulosas. Es que eso es lo bueno. Sí, porque hay mucha gente que a lo mejor se mete en sí misma y lo que hace es no compartir. Y yo creo que aquí es un punto importante que puedas hablarlo, que puedas exteriorizarlo, decir también cuáles son tus nuevas inquietudes, tus nuevas ganas de hacer cosas. Ya hay estudios que han demostrado que para poder alcanzar
un nivel de felicidad, que bueno, es subjetiva, cada quien decide lo que es la felicidad en su vida, pero para tener una felicidad real y duradera es fundamental tener una red de apoyo lo suficientemente sólida para que en todo momento sepamos que siempre hay alguien ahí que puede estar con nosotras, apapachándonos, consintiéndonos y que mucha gente puede contar con nosotros. Nos dicen que va a ser la gran enfermedad del siglo XXI, va a ser la soledad. O sea, que va a ser por encima incluso pues, de enfermedades como Alzheimer o cardiovasculares, que la gente está muy sola, que encima con las redes sociales, que da esa sensación de que estás acompañada, pero que luego te metes en tu casa y estás sola y es el gran problema, porque precisamente tú te consideras que no estás integrada en el grupo, que no tienes esa red de apoyo y entonces no le encuentras sentido a tu vida. Pues sí, y entre otra de las muchísimas cosas que de pronto suceden cuando empiezas a convertirte en un adulto, o sea, que hay otra minoría. No, eso a mí... Viejo no, adulto. De pronto empiezas a voltear a ver cosas diferentes. Por ejemplo, las mascotas. O sea, una mascota en tu vida te genera un nivel de compañía padrísimo. Adriana tiene perritos, yo tengo un gato, todas esas cosas que las que tú te rodeas, que te dan esa sensación de bienestar, de acompañamiento, etc. Sí. Independientemente de tu familia, de tu pareja, de tu todo, alguien que dependa de ti, que esté como siempre presente y que te conviertas verdaderamente el centro de su universo. Sí, pues puede ser, porque a mí fíjate que los animalitos no, ni gatos, ni perros, tal. Y últimamente sí es verdad que digo, ay, un perrito, tal, cual, o sea, que yo creo que a lo mejor bueno, es esta etapa, síndrome de nido vacío. Bueno, síndrome de nido vacío, yo creo que es un poco un mix de todo, ¿no? Pero también es un poco ese punto de cuidar, o esos animalitos que al final siempre están, que llegan y te ladran o te mueven la cola. O te delata, como acá. Bueno, pero mira, pero ahí está en tu regazo encantado y feliz, ¿no? No, y además es fundamental la forma que tenemos de ver la vida, porque pues eso que mencionas del nido vacío, ¿qué pasa si dejas de ver el nido vacío y te das cuenta que ya empiezas a tener nietos? Que tu red afectiva se va extendiendo y como bien dice Ale, pues tener una mascota que de alguna u otra manera te vaya acompañando. A mí mis perros me obligan a levantarme a las 5 de la mañana todos los días para que los llegue a pasear. O sea, llegan y me hacen así, y así como, ¿a qué hora nos vamos a salir? Y ya empieza mi día lleno de infinidad de cosas. Y ¿sabes qué, fabulosa? Lo más importante, que tú nunca, bajo ninguna circunstancia, vas a estar sola si te tienes a ti. ¿Y cómo te vas a tener a ti? Pues a través de un profundo autoconocimiento que haga que la mejor amiga que tengas en tu vida seas tú misma. ¿Y qué sigue para Mujeres Meno? ¿Qué sigue para Mujeres Meno? Pues lo que queremos es hacer... Además de aceptarnos a nosotras. No, yo lo que creo es que quizá una comunidad. El siguiente punto es una comunidad en la que puedas hablar de estos temas y tener ese punto de apoyo, sobre todo en el comienzo, porque yo creo que luego a medida que vas avanzando es más sencillo. Pero ese punto en el que te miras al espejo y ya a lo mejor sientes que no es la misma o que no estás igual de bien, yo creo que hay en ese momento en el que tienes que acompañar y ayudar a las personas. ¿Ya tienes redes sociales de Mujeres Meno? Estamos justo montándolo todo ahora, así que en breve os las pasaré todas. Prontito les vamos a poner aquí en el video justamente las redes sociales de Mujeres Meno. Mientras tanto, pueden buscar las redes sociales de Tania, que si nos las vuelves a dar, Tania, por favor. Sí, en Instagram es TaniaMS13 y bueno, Mujeres Meno ya tiene web, o sea que mujeresmeno.com, ahí sí que están. Ahora os contaré luego el resto de cosas, pero ahí sí que podéis ir viendo todo lo que se va a ir haciendo, que de momento va a ser sobre todo divulgación, pero la idea es acabar con cursos y con retiros y luego con una red, una comunidad de mujeres que puedan hablar de estos temas. Pues los estaremos sumando, ¿no? Por supuesto, y querida fabulosa, te recordamos que si te gustó este video, bueno, pues nos des like, que te suscribas a nuestro YouTube y pues te esperamos aquí la próxima vez, recordando siempre que pues estamos para servirte. Si tú tienes alguna duda, pregunta o cuestión que quieras hacer con respecto al tema de la menopausia, pues hazlo aquí en nuestras conversaciones, en nuestros comentarios,
para que Tania te pueda responder o te responda Ale o yo. Pues muchísimas gracias de verdad, Tania. Un gusto como siempre tenerte. Estás comprometida a estar regresando con estos temas tan importantes para las mujeres de nuestra edad y sobre todo el compartir toda esta experiencia que has vivido durante todos estos años y esta nueva agrupación que estás formando que verdaderamente me parece admirable. Felicidades. Muy gracias a vosotras por tenerme aquí. ¿Alguna sugerencia que no te hayamos cuestionado para que se las puedas dar a nuestras fabulosas? Yo creo que el resumen es un poco lo que hemos comentado, ¿no? Intentar saber que a partir de una determinada edad llegas a este periodo, conocer, buscar información, no sentirte sola, preguntar si te falta algo, si no te sientes bien a profesionales en la materia y bueno, saber que empiezas una nueva etapa que puede ser más desafiante pero igual de bonita que la anterior o incluso más, ¿no? Es la segunda juventud que hablábamos la última vez. Gracias, Tania, y recordemos, fabulosas, que siempre vivamos con un gran abrazo al corazón.